Bienvenidas y bienvenidos al CEMPE, el podcast del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, un espacio dedicado al análisis riguroso y accesible de la economía, bajo la dirección del Dr. Eduardo Loría. En este programa exploraremos temas clave de coyuntura, investigaciones recientes y las herramientas que permiten entender mejor el comportamiento de la economía, siempre con la misión de acercar el conocimiento científico a todo público. Y si deseas profundizar en el tema, puedes consultar el estudio científico del Dr. Eduardo Loría que sirvió de base para este análisis. Encuentra el enlace al artículo en la descripción del video. Comencemos. Hoy presentamos el episodio titulado México, bajos ingresos, sobrepeso y obesidad, entendiendo el fenómeno desde la evidencia. Ok, a ver, ¿cómo vamos a abordar este tema tan complejo? Primero vamos a ponerle tamaño al problema. ¿De qué estamos hablando realmente? Después, nos metemos con la hipótesis del ingreso, que es como el corazón de este análisis. Luego, una pequeña parada para entender qué son los bienes inferiores, un concepto clave. De ahí a lo que nos dicen los números, la evidencia pura y dura. Y cerramos con las consecuencias que, como veremos, nos afectan a todos. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tan grande es este problema en México? Y les adelanto, no es algo pequeño. Es de verdad un desafío de salud pública a nivel nacional. Miren este número, 78%. Pensemos un segundo en lo que significa. Según la ENSANUD 2020, casi 8 de cada 10 adultos en México tienen sobrepeso u obesidad. Es una cifra que obliga a detenerse y pensar, es enorme. Y ojo, que esto no es solo cosa de adultos. El problema se extiende, ¿y de qué manera?, a los adolescentes y a los niños. Miren esas prevalencias, son altísimas. Estas cifras ponen a México, lamentablemente, en los primeros lugares a nivel mundial en este tema. A ver, una pregunta que seguro ha pasado por la cabeza de muchos. ¿Sobrepeso y obesidad son lo mismo? Porque la verdad es que usamos los términos casi de forma intercambiable, ¿no? Pero no lo son, y entender la diferencia es importante. Pues la clave para diferenciarlos está en algo llamado índice de masa corporal, el famoso IMC. Es una fórmula, una herramienta que relaciona el peso con la estatura. Dicho de forma súper simple, si el IMC sale por encima de lo normal, eso es sobrepeso. Pero la obesidad ya es un nivel superior. Es cuando el exceso de grasa corporal es tal que los riesgos para la salud se multiplican. Y aquí es donde la cosa se pone, todavía más interesante, porque vamos a dar un salto. Vamos a pasar de hablar de salud a hablar de economía, ¿sí? De economía, porque la hipótesis central de este estudio es que hay una línea directa, una conexión súper fuerte entre el dinero que tiene una familia y la salud de todo el país. Y esta es la idea clave, el núcleo de todo. No es tan simple como decir, si tienes poco dinero, compras menos. No, la hipótesis es mucho más potente. Dice que tener un ingreso bajo no solo limita, sino que condiciona, que prácticamente empuja a tomar ciertas decisiones sobre qué comer. Decisiones que, al final del día, llevan más fácilmente hacia el sobrepeso y la obesidad. Ok. Para entender bien esta idea, necesitamos ponernos el sombrero de economista por un momento. Hay un concepto que es fundamental, de verdad, para que todo esto tenga sentido. Y ese concepto es el de bienes inferiores. Y sí, ya sé lo que están pensando. Bien inferior suena mal, ¿no? Como si fuera algo de pésima calidad. Pero no, nada que ver. En economía, el término no tiene nada de negativo. Es una descripción técnica súper específica sobre cómo nos comportamos al comprar. A ver, la definición es esta, y es muy importante. Un bien inferior es aquel que compramos más cuando nuestro ingreso baja, y, al contrario, cuando nos empieza a ir mejor económicamente, dejamos de comprarlo tanto, lo sustituimos. O sea, no tiene que ver con la calidad del producto en sí, sino con nuestra reacción como consumidores al tener más o menos dinero. Y aquí es donde se cierra el círculo. Los alimentos ultraprocesados se comportan exactamente como bienes inferiores. Y la razón es de una lógica aplastante. Son baratos si mides el costo por caloría, los encuentras hasta debajo de las piedras en cada tiendita de la esquina, y por eso mismo se convierten en una parte central de la dieta cuando el presupuesto aprieta. Muy bien, ya tenemos la teoría. Suena lógico, ¿verdad? Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta son los datos.
Así que ahora vamos a lo bueno, la evidencia. Vamos a ver qué dice el modelo econométrico que se usó para probar si todo esto es cierto o no. El modelo arranca con una probabilidad base. Es como nuestro punto de partida. Para cualquier persona, en México, la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad es del 18.74%, casi un 19%. Pero, ojo, esto es solo el promedio. Lo verdaderamente increíble es ver cómo otros factores hacen que esta cifra suba o baje, y mucho. Y aquí está la prueba, en blanco y negro. Si una persona tiene un ingreso bajo, su probabilidad sube 3 puntos. ¡Pum! Para arriba. Pero si tiene un ingreso alto, la probabilidad baja casi 6 puntos. O sea, la diferencia entre tener un ingreso bajo y uno alto es de casi 9 puntos porcentuales de probabilidad. La conexión no es una opinión, es matemática. Pero el ingreso no es el único factor. El modelo encontró otra variable con un peso enorme. Y es que, independientemente del ingreso o de dónde se viva, el ser mujer aumenta la probabilidad en casi 6 puntos porcentuales. Un dato muy, muy significativo. Y ahora pongan atención a esto, porque esta comparación es brutal. Vamos a ver dos perfiles totalmente opuestos. Por un lado, una mujer que vive en la ciudad y tiene un ingreso alto. Su probabilidad, 9.9%. Por otro lado, una mujer que vive en una zona rural y tiene un ingreso bajo. Su probabilidad se dispara al 30.41%, más del 30%. Para que quede todavía más claro, estamos hablando de 3 veces más probabilidad. El lugar donde se vive y el dinero que se tiene pueden triplicar el riesgo. La diferencia es simplemente abismal. Y esto nos grita una cosa. El problema va mucho más allá de la simple fuerza de voluntad. Bueno, ya vimos los números, ya vimos la conexión. Ahora la pregunta es, ¿y qué? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Cómo impacta esto en la vida real de la gente y en el bolsillo del país? El análisis nos dice que hay como 3 grandes caminos que llevan a este resultado. Primero, el presupuesto manda. Se busca lo que llene más por menos dinero. Lógico. Segundo, la accesibilidad. A veces simplemente es más fácil y barato conseguir comida procesada que alimentos frescos. Y tercero, la información. No siempre se cuenta con el conocimiento nutricional necesario. Las consecuencias para la salud, pues, son las que ya lamentablemente conocemos, y son durísimas. Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades del corazón, un montón de enfermedades crónicas que no solo quitan años de vida, sino que, y esto es importantísimo, le quitan calidad de vida a los años. Y el golpe no es solo a la salud, es también a la economía. Y es un golpe tremendo. El costo de atender todas estas enfermedades, más lo que se pierde porque la gente no puede trabajar al 100, todo eso suma una cantidad de dinero gigantesca para el país. Hablamos de varios puntos del PIB cada año. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Es bastante clara, la verdad. Pensar que el sobrepeso y la obesidad son solo un tema de echarle ganas es no ver la foto completa. Es un problema que está conectado hasta la médula con la estructura económica del país, con la realidad que viven millones de personas todos los días. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta de fondo. Si el problema es estructural, si está en los cimientos de nuestra economía, entonces la solución también tiene que serlo. ¿Qué cambios, más allá de los consejos individuales, se necesitan para construir un futuro más saludable para todos? Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo podcast. Puedes seguir toda la actividad del CEMPE y acceder a más investigaciones en nuestras redes sociales. Visita nuestra página web y búsquenos en Facebook, YouTube e Instagram como CEMPE Economía. Su curiosidad es el motor de este proyecto.